Mi esposa ejecutiva me engañó por ser solo un mecánico, pero cuando descubrí su affair compré el taller en secreto, y el juez la dejó sin nada mientras su amante la abandonaba. Tengo 32 años. Soy mecánico. Bueno, era solo mecánico cuando todo esto empezó. Y necesito contar esta historia porque honestamente todavía no me creo cómo terminó todo. Hace como un año y medio, mi matrimonio explotó de la manera más espectacular posible, y cuando digo espectacular me refiero a que terminó en una sala de audiencias con la cara de mi ex esposa poniéndose de todos los colores, mientras el juez básicamente destrozaba todas sus mentiras. Pero voy a empezar desde el principio porque si no, nada de esto tiene sentido. Conocí a Melissa hace como 6 años cuando trajo su carro al taller donde trabajaba. Tenía un BMW que sonaba raro, y ella estaba toda estresada porque tenía que ir a una presentación importante, ya sabes, de esas cosas de marketing corporativo que nunca entendí del todo. Yo era el único mecánico disponible ese día, y le dije que podía revisarlo rápido. Resulta que era algo simple, tipo una correa que necesitaba ajuste, y lo arreglé en 20 minutos. Ella se sorprendió, creo, porque esperaba que le dijera que necesitaba como $1000 en reparaciones o algo así. Le cobré lo justo y ella me dio su número, supuestamente para recomendarme con sus amigas si necesitaban un mecánico honesto. 2 días después, me llamó para invitarme a tomar un café. No voy a mentir, al principio me pareció raro. Ella era ejecutiva de marketing, se vestía con trajes caros, manejaba ese BMW, y yo era un mecánico que olía a aceite de motor la mayor parte del tiempo, y manejaba una pick-up del 2010. Pero la cosa es que en las primeras citas, ella parecía, no sé, como fascinada con mi trabajo. Me hacía preguntas sobre cómo funcionaban los motores. Decía que le parecía increíble que yo pudiera diagnosticar problemas solo escuchando un carro. Yo pensaba, bueno, esta mujer es diferente. No le importa que no tenga un título universitario o un trabajo de oficina. Qué ingenuo fui, la verdad. Salimos por 2 años antes de casarnos. Durante ese tiempo todo parecía perfecto, o sea, teníamos nuestras diferencias obvias, pero pensé que nos complementábamos bien. Ella era toda organizada y planificada, yo era más relajado y práctico. Mi hermana Victoria nunca la tragó, eso sí. Desde el primer día me decía, Jacob, esa mujer te ve como un proyecto, no como una pareja. Pero yo no le hice caso porque estaba, supongo, enamorado o lo que sea que fuera eso. Cuando nos casamos yo tenía 26 años y ella 28. Decidimos comprar una casa. Nada elegante, pero decente. En un vecindario tranquilo. El problema fue que mi crédito no era suficiente para el préstamo completo. Entonces, el hermano de Melissa, Samuel, se ofreció a cofirmar. Samuel era desarrollador de bienes raíces, tenía dinero, y en ese momento pensé que era generoso de su parte. Melissa me convenció diciendo que era temporal, que en un año refinanciaríamos y lo sacaríamos del préstamo. Debía haber visto la bandera roja ahí, pero bueno, ya, estaba metido. Los primeros 2 años de matrimonio fueron, digamos, normales. Yo trabajaba en el taller de lunes a sábado, a veces hasta tarde porque mi jefe, un señor de como 65 años que llevaba ese negocio por décadas, dependía mucho de mí. Melissa trabajaba sus horarios de oficina, salíamos los domingos, veíamos series por la noche, lo típico, pero después ella consiguió una promoción grande en su empresa. Pasó a ser gerente senior o algo así, y las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron los comentarios sutiles. Cosas como, no entiendo por qué no te interesa estudiar algo. Podrías hacer tanto más que solo arreglar carros. O cuando estábamos con sus amigos del trabajo y me presentaba decía, este es Jacob, es mecánico, con ese tono como de disculpa. Yo lo dejaba pasar porque, la verdad, no me importaba mucho lo que sus amigos corporativos pensaran de mí. Pero luego empezaron las llegadas tarde. Al principio me decía que tenía reuniones después del horario, presentaciones importantes, cenas con clientes. Yo le creía porque no sabía mucho de ese mundo, pero luego fue como 3 veces por semana, después 4. Y para el tercer año de matrimonio, básicamente la veía solo los fines de semana, y ni siquiera completos. Empecé a notar otras cosas también, tipo que se compraba ropa más cara de lo normal, que se arreglaba más para ir al trabajo, que dejó de usar su anillo de matrimonio porque, según ella, le molestaba para escribir en la computadora. Sí, claro. Una noche revisé el estado de cuenta de la tarjeta de crédito compartida y vi varios cargos raros. Cenas en restaurantes caros a mediodía,
compras en tiendas que nunca había mencionado. Un hotel. Sí, un hotel en nuestra misma ciudad. Cuando le pregunté me dijo que era para una conferencia de trabajo, que su empresa había pagado la habitación para que los asistentes pudieran descansar entre sesiones. Yo quería creerle, en serio, pero algo no cuadraba. Entonces, apareció Sandra. Sandra trabajaba en la misma empresa que Melissa, en un departamento diferente, y resulta que me conocía porque una vez le arreglé el carro a su esposo. Un día vino al taller, pidió hablar conmigo en privado, y me soltó la bomba. Me dijo: «Mira, Jacob, no sé si debería decirte esto, pero si fuera mi esposo yo querría saberlo. Tu esposa le está diciendo a todos en la oficina que ustedes están separados y que ya casi se divorcian. Está saliendo con Anthony, el tipo del departamento de ventas, y al parecer llevan meses juntos». Me quedé ahí parado como idiota, sosteniendo una llave inglesa, mientras Sandra me mostraba fotos que otra compañera había tomado sin querer en un happy hour de la empresa. Ahí estaba Melissa, con un tipo que después supe que era Anthony, básicamente encima de él en un booth del bar. Me sentí, no sé, como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un martillo. Sandra me dijo que lo sentía mucho. Me dio un abrazo rápido y se fue. Yo terminé mi turno en modo automático, sin poder procesar nada. Esa noche Melissa llegó tarde, como a las 11, y actuó completamente normal. Me preguntó cómo estuvo mi día, se sirvió una copa de vino, se fue a bañar. Yo estaba sentado en la sala pensando si confrontarla o no, y decidí que no, no todavía. Necesitaba un plan, porque algo me decía que si esto terminaba mal, y obviamente iba a terminar mal, Melissa y su familia iban a tratar de quedarse con todo lo que pudieran. Aquí es donde hice algo que hasta hoy me siento orgulloso de haber pensado. Empecé a tomar clases nocturnas de administración de negocios en el Community College del pueblo de al lado. Nadie sabía, ni siquiera Victoria. También empecé a guardar cada evidencia que podía de los gastos raros de Melissa, sus mensajes. Ella dejaba su teléfono por todos lados porque asumía que yo era demasiado tonto o confiado para revisarlo. Todo. Y al mismo tiempo seguía actuando como si no supiera nada. Pasaron como 6 meses así. Melissa cada vez llegaba más tarde. A veces ni llegaba y decía que se había quedado en casa de una amiga porque había tomado mucho. El hermano de ella, Trevor, que siempre fue un imbécil, empezó a tratarme peor también, como si supiera algo. Me hablaba con ese tono condescendiente, hacía comentarios sobre mi camioneta, sobre mi ropa. Una vez, en una cena familiar, dijo delante de todos: «Es increíble que Melissa haya aguantado tanto tiempo con un mecánico, ella merece a alguien de su nivel». Yo me quedé callado, pero por dentro estaba hirviendo. Mientras tanto, mi jefe en el taller me llamó un día para hablar. Tenía como 67 años ya, y quería retirarse. Me dijo: «Jacob, tú conoces este negocio mejor que nadie, has estado aquí desde los 20 años, te quiero ofrecer comprar el taller». Me dio un precio justo, y yo tenía ahorros porque siempre fui cuidadoso con mi dinero, además de que había estado ahorrando agresivamente desde que descubrí lo de Melissa. Le dije que sí, pero le pedí que mantuviéramos la transacción en secreto hasta que se firmara todo. Él me miró raro, pero aceptó. 2 meses después, el taller era oficialmente mío. Nadie lo sabía. La licencia de negocio estaba a mi nombre, pero no se lo dije a nadie, ni a Melissa ni a su familia. Seguí actuando como si fuera solo un empleado. Entonces llegó la noche que todo explotó. Era un viernes, como a las 7 de la tarde, y yo había decidido salir temprano del taller para sorprender a Melissa. Sorpresa la que me llevé yo. Llegué a la casa, y el BMW de ella estaba en la entrada junto a un Audi que no reconocí. Entré por la puerta de adelante, que nunca cerrábamos con llave durante el día, y escuché ruidos del segundo piso. Subí las escaleras, y ahí estaban, en nuestra cama, Melissa y Anthony. No voy a entrar en detalles porque todavía me da asco pensar en eso, pero digamos que no había manera de malinterpretar lo que estaba pasando. «Melissa», gritó. Anthony saltó de la cama tratando de ponerse los pantalones, y yo simplemente dije: «Tienen 10 minutos para salir de mi casa». Melissa intentó explicar, llorar, decir que era un error, pero yo ya estaba harto. Le dije: «Saquen sus cosas y lárguense ahora». Anthony agarró su ropa y salió corriendo como el cobarde que era. Melissa empezó a ponerse histérica, diciendo que la casa era de ella también, que no podía echarla así. Y yo le dije: «Mira, Melissa,
Puedes irte por las buenas o llamo a la policía y les muestro las fotos y mensajes que tengo guardados. Se puso pálida, agarró algunas cosas y se fue. 10 minutos después estaban tocando la puerta como locos. Eran Samuel y Trevor. Samuel estaba gritando que él era cofirmante de la casa y que yo no podía echar a Melissa, que él iba a llamar a la policía. Yo ya había llamado a la policía, de hecho, y les había explicado la situación. Cuando llegaron, les mostré las evidencias del adulterio y explicaron que Melissa no tenía derecho de quedarse si yo no quería. Samuel estaba furioso, amenazó con demandarme, con quitarme la casa, con todo. Los oficiales lo calmaron y supervisaron mientras Melissa empacaba más cosas. Ella lloraba y gritaba. Trevor me insultaba. Samuel hablaba con su abogado por teléfono. Fue un desastre. A la semana siguiente contraté a un abogado, uno bueno aunque me costó bastante, y presenté los papeles de divorcio. Melissa contrató al abogado más caro que pudo encontrar, obviamente pagado por Samuel. La demanda de ella era ridícula. Quería la mitad de la casa, la mitad de mis herramientas que valían bastante, compensación por haberme apoyado económicamente durante el matrimonio, lo cual era mentira. Yo siempre pagué mi parte, y hasta quería parte de mi pensión del taller, que técnicamente no existía, porque yo era el dueño ahora, pero ella no lo sabía. La primera audiencia fue humillante. El abogado de Melissa básicamente me pintó como un tipo, sin educación, sin ambición, que había aprovechado la generosidad de la familia de ella. Samuel testificó diciendo que él había hecho posible que compráramos la casa, que sin él yo no tendría nada. Trevor dijo que yo era un mantenido que vivía del salario de Melissa, lo cual era completamente falso. Melissa lloró en el estrado, hablando de cómo ella había intentado ayudarme a superarme, pero yo no quería estudiar ni progresar. Dijo que el affair con Anthony había sido un error causado por mi falta de atención y ambición. Su abogado preguntó cuánto ganaba como mecánico, y cuando dije la cantidad, como 45,000 al año, se rió y dijo, «Su señoría, este hombre apenas gana lo suficiente para mantener una casa, claramente necesitó la ayuda financiera de mi cliente y su familia». Yo estaba sentado ahí apretando los puños. Mi abogado me tocó el brazo para calmarme. El juez, Judge Cooper, un señor de unos 60 años con cara de pocos amigos, escuchó todo sin mostrar mucha emoción. Al final de la audiencia dijo que revisaría los documentos y que nos veríamos en 2 semanas para la audiencia final. Melissa salió de ahí sonriendo. Abrazó a Samuel. Hasta vi que Anthony estaba esperándola afuera. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Mi abogado me dijo que tenía que revelar que era dueño del taller, que no había manera de evitarlo, pero que eso jugaba a nuestro favor. También me dijo que teníamos que mostrar que yo había refinanciado la casa 6 meses atrás, sacando a Samuel como cofirmante sin que nadie se diera cuenta. Yo había hecho eso después de comprar el taller, cuando mi crédito mejoró con el negocio a mi nombre, pero lo mantuve en secreto esperando exactamente esta situación. Llegó la audiencia final, y la sala estaba llena. Melissa, su familia, algunos compañeros de trabajo de ella que supongo vinieron para apoyarla. Victoria estaba ahí conmigo, igual que Sandra que se ofreció a testificar si era necesario. El abogado de Melissa empezó repitiendo los mismos argumentos, que yo era un mecánico simple sin futuro, que Melissa merecía compensación por haber aguantado el matrimonio, que la familia de ella había hecho posible nuestra casa. Entonces llegó el turno de mi abogado. Mi abogado se paró, sonrió un poquito, y dijo, «Su señoría, me gustaría presentar evidencia nueva que cambia completamente el panorama financiero de este caso». Procedió a explicar que yo no era solo un mecánico empleado, sino que era dueño del taller donde trabajaba, que la compra se había hecho hace 8 meses, y que el negocio estaba valuado en aproximadamente $850,000 según la tasación que presentamos. El abogado de Melissa se puso pálido. Melissa se veía confundida. Samuel se paró de su asiento y el juez le dijo que se sentara. Pero eso no fue todo. Mi abogado entonces explicó que la casa había sido refinanciada hace 6 meses, que Samuel ya no era cofirmante, que el préstamo estaba completamente a mi nombre, y que por lo tanto Samuel no tenía ningún reclamo legal sobre la propiedad. Mostró todos los documentos, todo legal y notarizado. Samuel empezó a gritar que eso era fraude, que cómo era posible que yo hubiera hecho eso sin decirle. El juez le dijo que se callara o lo sacarían de la sala. Luego vinieron las evidencias del adulterio.
Mi abogado mostró mensajes, fotos, estados de cuenta con los gastos en hoteles y restaurantes, todo. Mostró que Melissa había estado diciéndole a sus compañeros de trabajo que estábamos separados cuando era mentira, que había llevado a Anthony a nuestra casa múltiples veces, que básicamente había estado viviendo una doble vida por casi un año. El abogado de Melissa intentó argumentar que eso no era relevante para la división de bienes, pero el juez le dijo que en este estado el adulterio sí afecta esas decisiones. Judge Cooper se tomó como 15 minutos para revisar todo. El silencio en esa sala era increíble. Finalmente habló. Dijo que era claro que el matrimonio había terminado por culpa de la infidelidad de Melissa, que mis finanzas y propiedad del negocio eran completamente legales y obtenidas con mi propio trabajo, que la casa era mía porque yo había refinanciado apropiadamente y era quien pagaba la hipoteca. Dictaminó que Melissa no tenía derecho a nada del negocio, nada de la casa, y que solo recibiría 3 meses de manutención temporal mientras conseguía su propia vivienda, tipo 1, $200 al mes. Además, ella tendría que pagar sus propios costos legales. Melissa se desmoronó ahí mismo. Samuel estaba gritando que esto era injusto, que él había puesto su firma en esa casa. El juez le explicó pacientemente que él había sido removido legalmente del préstamo y que ya no tenía ningún derecho. Trevor intentó acercarse a mí, después de que terminó todo, pero 2 guardias de seguridad lo detuvieron. El abogado de Melissa pidió apelar. Pero el juez dijo que la decisión era final, que todos los procedimientos habían sido legales y la evidencia era clara. Salí de esa sala sintiendo, no sé, como si pudiera respirar por primera vez en años. Victoria me abrazó. Sandra estaba llorando de felicidad por mí. Yo solo quería irme a casa, mi casa que ahora era completamente mía, y dormir por una semana. Pero la historia no termina ahí. Como 2 semanas después me enteré por Sandra que Anthony había sido degradado en la empresa. Al parecer, cuando Recursos Humanos se enteró del affair y que había pasado parcialmente en horario laboral y usando recursos de la empresa, tipo el haber mentido sobre conferencias, lo trasladaron a una oficina en otro estado. Anthony no quiso ir y renunció. Y sorpresa, en cuanto no tenía su trabajo corporativo y se dio cuenta de que Melissa no tenía el dinero que él pensaba, la dejó. Simplemente dejó de contestar sus llamadas. Melissa tuvo que mudarse a un apartamento pequeño del otro lado del pueblo, y según Sandra, perdió su trabajo eventualmente porque todo el mundo en la oficina sabía lo que había pasado, y su reputación quedó destruida. Samuel también tuvo consecuencias. Resulta que varios de sus clientes de bienes raíces se enteraron del drama legal, de cómo había intentado reclamar una casa que ya no era legalmente suya, y su reputación profesional se fue al piso. Perdió algunos contratos importantes. Trevor, Trevor sigue siendo un imbécil, pero ahora no me habla, lo cual es perfecto para mí. En cuanto a mí, el taller ha ido increíblemente bien. Contraté 2 mecánicos más, implementé algunas de las cosas que aprendí en esas clases de administración, y el año pasado, las ganancias aumentaron en un 40%. De hecho, estoy en el proceso de abrir una segunda locación del otro lado del pueblo. La casa la remodelé completamente. Saqué todo lo que me recordaba a Melissa. La pinté. Compré muebles nuevos. Es realmente mi espacio. Ahora, Victoria me dice que debería empezar a salir con alguien, pero honestamente no estoy listo todavía. Me siento bien solo, enfocado en mi negocio, en mí mismo. Sandra y su esposo me invitan a cenas seguido. He reconectado con amigos que había descuidado durante el matrimonio. La vida es, no sé, más simple ahora, más honesta. La semana pasada vi a Melissa. Estaba manejando por el pueblo y pasó por mi casa. Yo estaba afuera lavando mi camioneta. Bueno, ahora tengo una nueva, una Ford F-250 del 2024. Ella iba en un Toyota viejo. Supongo que el BMW lo tuvo que vender. Me vio, disminuyó la velocidad como si fuera a parar, pero yo solo seguí lavando mi camioneta como si no la hubiera visto. Ella siguió manejando. No sentí nada, ni rabia, ni satisfacción, ni lástima. Solo sentí, qué bueno que eso terminó. A veces me pregunto si debía haber visto las señales más temprano, si fui ingenuo o ciego, pero luego pienso que todo pasó como tenía que pasar. Si ella no hubiera sido tan obvia con su affair,
Si no hubiera sido tan cruel con sus comentarios sobre mi trabajo, tal vez yo hubiera seguido en ese matrimonio infeliz sin darme cuenta de que merecía mejor. En cierto modo, ella me hizo un favor al mostrarme quién era realmente, antes de que tuviéramos hijos o estuviéramos más enredados financieramente. Lo que más me sorprende es cómo la gente asume cosas basándose en apariencias. Porque yo olía a aceite de motor y tenía grasa bajo las uñas. Melissa y su familia asumieron que era tonto, que no tenía ambición, que era inferior. Nunca se les ocurrió que alguien podía ser feliz haciendo trabajo manual, que ese trabajo podía ser lucrativo, que yo podía ser más inteligente de lo que ellos pensaban. Esa fue su gran error, y al final les costó todo lo que pensaban que iban a obtener de mí. El otro día, un cliente nuevo vino al taller, un abogado corporativo con un Mercedes. Mientras le revisaba el carro, me preguntó si era el dueño del lugar. Le dije que sí. Me preguntó cuánto tiempo llevaba en el negocio, y le conté la versión corta, que había trabajado ahí desde los 20 años y que lo compré hace como 2 años. Me dijo que era impresionante, que la mayoría de la gente de mi edad no tiene ese nivel de estabilidad financiera ni un negocio propio. Yo solo sonreí, y le dije que el trabajo duro paga al final. Supongo. Él asintió, pagó su factura, y se fue. Cosas simples como esa me recuerdan que tomé las decisiones correctas, que construir algo con mis propias manos vale más que cualquier título universitario o trabajo de oficina que nunca me interesó. No sé qué le pasará a Melissa en el futuro. Honestamente no me importa. Escuché que está trabajando en una empresa más pequeña ahora, en una posición mucho menos importante que la que tenía. Samuel sigue con su negocio de bienes raíces, pero ya no es tan exitoso como antes. Trevor. Bueno, no sé ni me importa qué hace Trevor. Mi vida siguió adelante sin ninguno de ellos, y cada día me levanto agradecido de que esa audiencia haya salido como salió. Hay noches en las que me siento en el porche de mi casa, tomo una cerveza y simplemente miro el vecindario. Es tranquilo. La hipoteca está a mi nombre. Las paredes están pintadas de los colores que yo elegí. No hay nadie diciéndome que debería ser alguien diferente. Y pienso, esto es todo lo que necesito. Un techo sobre mi cabeza que es completamente mío, un negocio que prospera porque le pongo dedicación, y la paz mental de saber que nadie me está mintiendo o usando. Eso, para mí, vale más que cualquier matrimonio falso o familia política tóxica. Al final aprendí que la gente va a subestimarte basándose en lo que ven superficialmente, pero eso es su problema, no el tuyo. Yo seguí trabajando duro, planeando en silencio, y cuando llegó el momento de mostrar mis cartas, lo hice de la manera más satisfactoria posible. No necesito validación de gente que me ve como inferior. Necesito la satisfacción de saber que construí algo real con mi propio esfuerzo y que nadie me lo puede quitar. Y eso es exactamente lo que tengo ahora.